continuando con los temas de termodinámica, ahora voy a resolver algunos ejemplos que tienen que ver con el tema de calor específico y cantidad de calor, ¿ok? Recordemos que de acuerdo a la fórmula que se maneja en el libro de Tippens, nos dice el calor específico de un cuerpo, de una sustancia, es igual a la cantidad de calor suministrada entre la masa por la diferencia de temperaturas. Si de aquí despejamos cantidad de calor, esto que está dividiendo pasa para acá multiplicando y nos quedaría como cantidad de calor es igual al calor específico de la sustancia por la masa por la diferencia de sus temperaturas. Recordemos que diferencia de temperatura a la vez se determina como la temperatura final del cuerpo menos la temperatura inicial del cuerpo, de la sustancia, del objeto, de lo que se trate, ¿ok? Bueno, en este caso voy a resolver el ejemplo 17.1, ¿sí? El ejemplo 17.1 del libro de Tippens, ¿sale? Que dice lo siguiente. Dice, ¿qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo de 20 a 100 grados centígrados? Muy bien, vamos a ver. Nos dice, nos están preguntando, bueno, primero vamos a ver lo de los datos, ¿ok? Recuerden que siempre primero manejamos datos, ¿sí? Y nos están preguntando la cantidad de calor. Entonces recordamos que de acuerdo a la fórmula, Q es nuestra cantidad de calor, es lo que nos está preguntando, ¿sí? Y nos están diciendo de 200 gramos, ¿sale? Recordemos que gramos viene siendo masa, ¿ok? Y nos dice de plomo. Bueno, entonces en este caso necesitamos el calor específico del plomo, ¿verdad? Que si lo checamos en la tabla, el calor específico del plomo viene siendo 0.031. 0.031. Ahora vamos a ver las unidades. Recordemos que las unidades, este valor puede variar dependiendo de las unidades, si son joules sobre kilogramo o joules sobre gramos o calorías, dependiendo, ¿ok? Bueno, en la tabla dice calor específico son calorías. Aquí son calorías sobre gramo por grado centígrado, ¿sale? Sí, esas son las unidades que maneja el calor específico en la tabla que voy a utilizar. Entonces, bueno, ahora vámonos a la fórmula. Nos piden cantidad de calor. Perdón, pero nos dan las temperaturas, ¿verdad? Nos dice para cambiar la temperatura de 20 a 100. Ok, de 20 a 100. ¿Vale? Son grados centígrados. Bueno, como nos dice para cambiarla de aquí a acá, entonces es mi temperatura inicial y esta es mi temperatura final. ¿Sale? Entonces, esto lo puedo poner hacia allá o puedo hacer la operación desde aquí como yo quiera. ¿Sale? La diferencia de temperatura de estos dos sería, aquí me voy a adelantar y voy a poner, diferencia de temperatura va a ser la final menos la inicial, ¿no? Entonces ya la diferencia de temperatura yo ya sé que son 80 grados centígrados, ¿sale? Y esta es la que voy a usar como delta T. Entonces la fórmula dice, cantidad de calor es igual al calor específico por la masa por la diferencia de sus temperaturas. Entonces sería calor específico igual a, perdón, cantidad de calor. Cantidad de calor sería igual a calor específico, que vendría siendo 0.031 ¿qué? Calorías sobre gramo por grado centígrado. Nuevamente, ¿por qué voy a utilizar este calor específico en estas unidades? Bueno, porque la masa me la están dando en gramos y las temperaturas en grados centígrados, por eso es que voy a utilizar este. De hecho, normalmente recomiendo utilizar esta tabla, ¿vale?
porque es la más cómoda, por decir así, ¿ok? Bueno, ahora, la masa, ¿cuánto tenemos de masa? 200 gramos. Y de cambio de temperatura, ya lo hicimos previamente, tenemos 80 grados centígrados, ¿ok? Si se dan cuenta, ya no estoy aplicando lo que en otros ejercicios que ponía sustitución, fórmula, despeje, etcétera, etcétera. Primero porque no hicimos ningún despeje, no hizo falta, ¿no? Ya lo teníamos previamente hecho. Entonces vamos a ir avanzando un poquito en eso, ¿sale? En ya no poner tanto sustitución, desarrollo y despeje. Vamos haciéndolo de corredito. Entonces tenemos 0.031, 0.031 por 200 por 80. Y esto me da 496. Ese es el valor que me da. 496. Ahora, vamos a ver las unidades. Tenemos gramos, perdón, aquí, y gramos se cancelan. Grados centígrados y grados centígrados se cancelan. Entonces, ¿qué nos queda? Calorías. Y este sería el resultado. Muy bien, vamos a ver. Continuando con el tema de calor específico, voy a resolver el ejemplo, el problema 17.3, ¿sí? De Tipens, que dice lo siguiente. Dice, un horno aplica 400 kilojoules de calor a 4 kilogramos de una sustancia, causando que su temperatura se eleve en 80 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es el calor específico? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Nos dice que se suministran 400 kilojoules, ¿vale? Entonces, si esta es la cantidad de calor que se suministra, entonces la representamos con la letra Q, ¿sí? Y nos dice que son 4 kilogramos. 4 kilogramos, esto para nosotros viene siendo lo que es la masa. Y finalmente nos dice, causando que su temperatura se eleve en 80 grados centígrados. No nos dan un valor de referencia mínimo ni máximo, pero ya nos están diciendo cuánto cambia la temperatura. Recordemos que delta T significa incremento, cambio o diferencia. Entonces, esos 80 grados que se elevó la temperatura, pues ya es su cambio de temperatura, o sea, ya viene determinado el incremento, ¿ok? Bueno, nos está preguntando el calor específico de la sustancia. Entonces, no vamos a despejar, simplemente vamos a sustituir. Ahora, vemos que tenemos aquí kilojoules. Simplemente recordemos que cuando hablamos de kilo, ¿sí? La abreviatura K, ¿sí? Corresponde a 1000, ¿sí? Entonces son 400, 1, 2, 3, 400.000 joules, ¿ok? Ya son joules, ya no son kilojoules, son joules. Entonces hacemos lo siguiente, calor específico es igual a 400.000 joules entre la masa son 4 kilogramos y la temperatura es 80 grados centígrados. Ok, bueno, aquí yo recomiendo que en su calculadora lo hagan utilizando los símbolos de agrupación que son los paréntesis. Por ejemplo, yo voy a poner 400.000 entre, abro un paréntesis izquierdo y pongo 4 por 80 y cierro con paréntesis derecho. ¿Eso para qué? Para que haga esto entre el resultado de estos dos. Algunos lo que hacen es 80 por 4, lo ponen abajo y ya luego lo realizan, no pasa nada, es lo mismo, ¿sale? Entonces sería 400.000 entre 8, entre 320, vendría siendo lo mismo, ¿sí? Y nos da 1250. 1250.
Ahora, ¿por qué nos dio un valor tan grande? Bueno, recordemos que el calor específico se puede medir en diferentes unidades. En este caso, nos quedó como joules entre kilogramos por grado centígrado. Y también es una unidad de medida del calor específico, ¿vale? ¿Por qué lo hicimos así? Porque no nos daba gramos, no nos daba calorías, entonces utilizamos las unidades compatibles, ¿ok? Entonces sería su resultado.